Bueno, Fantástico. ¿cómo va, Fer? ¿Todo bien? La verdad que muy bien. En estos días, con bastante trabajo en realidad y con muchas cosas y con mucha información. Es encima información cruzada, porque creo que más que nunca estamos cruzando, se están cruzando los dos mercados, ¿no es cierto? Sobre todo por el denominador común que es el tipo de cambio, ¿no? Em, Totalmente, es así como decís. La verdad que, bueno, está muy movido todo y esto de, bueno, las retenciones, la fecha límite y las incógnitas que representa todo el modelo macroeconómico de cara a los meses que vienen, hay mucho para hacer y para hablar, me Hay mucho parece. para hacer, para hablar y hay mucho ruido en el mercado. Yo te digo, voy a arrancar, es más, está enfocado casi que exclusivamente en lo que estuvo pasando, sobre todo en las últimas semanas, te diría yo. Con años inmediatos anteriores, no tanto con la historia. Si te parece, vamos a ver un poquito de datos y después lo vamos charlando, sobre todo para ver los posicionamientos que se pueden hacer, ¿no? Perfecto. A ver, en lo que hace el tema del momento, como le decíamos, declaración jurada de venta al exterior y derechos de exportación. ¿Qué es lo que estuvo pasando con soja? ¿Sí? ¿Qué es lo que estuvo pasando con soja? Y vamos a contextualizarlo. Lo que ocurrió fue lo siguiente, o sea, cuando vos te ponen un límite para una determinada alícuota, ¿sí? Y te dicen, mira, vamos a tener, vamos a hablar de subproductos, 24,5% hasta el 30 del 6, y volvemos al 31, el 1 de julio, que es lo que hace cualquiera que está vendiendo al exterior. Y mira, trata de pagar retenciones más bajas y no cruzarse de camino al 30 del 6 para pagar retenciones más altas, como es obvio. ¿Cómo se hacía eso? Se hacían declaraciones juradas de venta al exterior, se hicieron, de hecho, como se puede ver en el gráfico, de productos, no solo de subproductos, sino también de poroto, se fueron haciendo sobre todo en la última semana, podríamos decir, inclusive, semana y media. Ahora, la alícuota reducida lo que tenía era una condición, ¿sí? Para tener alícuota reducida, ¿qué es lo que teníamos que tener? Teníamos que tener obligatoriamente el ingreso de las divisas, que es algo que después vamos a charlar. El ingreso de las divisas debía hacerse dentro de los 15 días posteriores a la declaración jurada de venta exterior. Por lo tanto, se esperó hasta último momento, ¿sí? Se declararon una enorme cantidad de productos, que sería poroto, y subproducto, que es aceite y harina, para lograr alícuota reducida, y en los próximos 15 días, ¿sí? Van a estar ingresando seguramente los dólares, que ahora después vamos a ver más o menos el cálculo, los dólares que corresponden a estas compras, ¿sí? Es más, hasta es una cosa que me llamó la atención y que yo no sabía, hasta el día 1 de julio se pudieron declarar exportaciones, declaraciones juradas de venta que correspondan a anterior, o sea, con alícuota anterior. Lo que creíamos que había sido el corte al 30 del 6 terminó siendo recién ayer. De poroto que fue total, como dice ahí abajo, prácticamente 1 millón de toneladas adicionales. O sea que es una Montón. cantidad, es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Acá con un gráfico del agente de FIO que me pareció realmente muy, muy interesante, es decir, bueno, ¿cómo fueron los negocios? O sea, ¿qué tanto se compró? ¿Sí? Del lado comprador, ¿qué tanto se compró? Bueno, en realidad fue uno de los meses, el mes de junio más comprador prácticamente de la historia. Eh, ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que se vendió mucho más que históricamente, se vendió muchísimo más. En realidad, cuando miramos el promedio, ¿sí? De cuánto tiene que estar vendido a esta época del año, te da más o menos el 30%, 30 a 31%. Y está un poquito más arriba, está el 33%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si bien en junio hubo un aluvión
muy grande de ventas, estabas hablando del lado de la oferta, de ventas del productor, en realidad, en promedio, acumulado, está apenas por encima del promedio. No tanto, claro. No está tanto por encima del promedio. Son 2 o 3 puntos. Hoy va a salir de nuevo, va a salir de nuevo el informe como para actualizar, pero no es que se declararon o vendieron, o el productor se vendió toda la cosecha. No, está dentro de los niveles acumulados, un poco encima del promedio. ¿Mm? Después, después, ¿qué vemos? Es lo que te decía recién. A ver, el registro de ventas, sí, fue altísimo. Fue realmente muy, pero muy alto. Rompió absolutamente todos los récords, las No sé cómo hacer, declaraciones en un solo mes por parte de la exportación. Tenemos un temita con el audio, un temito con el audio. Si nos pueden hacer el favor, los que están en vivo, mutear los micrófonos, porque si no se nos genera todo un tema para hablar. ¿Qué pasó con maíz? El maíz venía más bien atrás, ¿sí? Y en definitiva terminaron también declarando bastante. Sobre el final, como se puede ver, en los últimos días se declaró mucho, es más, hasta ayer se declaró 1 millón de toneladas adicionales. ¿Sí? ¿Por qué hago hincapié en el maíz? Porque en realidad el maíz es donde estamos entrando, en el maíz segunda, restan por entrar entre 18 y 22 millones de toneladas, más o menos, dependiendo del rinde que le vayamos a poner. Entonces, en los próximos, ahora vamos a ver qué puede pasar con los precios, pero en los próximos, te diría que mes va a entrar más o menos, se va a cosechar, mes y medio, se va a cosechar toda esa mercadería, y hasta el 30 del 6 se hicieron todas estas declaraciones. ¿Por qué? Exactamente por lo mismo. ¿Sí? Ahora, una cosa que hay que tener en cuenta es, hablamos del lado de la demanda. Del lado de la demanda, ¿qué hizo? Declaró. Bien. ¿Qué hizo? Tomó retenciones bajas. Fantástico. ¿Para qué? Para después cruzarse al otro mes y tratar de comprar con retenciones más altas, claramente, y tener un buen margen. Bien, genial. Eso es lo que se hizo del lado de la demanda. Ahora, y el lado de la oferta dijimos que se vendió una muy buena cantidad, sobre todo en junio, pero en términos históricos, no tan por encima de lo normal a esta época del año. Bien, ¿cuál es la pregunta acá? Y en realidad, ¿quién gana la pulseada? ¿No? Porque de aquí en adelante... Quizás también, perdón, un poco que el porcentaje en relación al histórico no se fundamenta no tanto por el lado de las retenciones, sino también por la percepción que tienen los productores del precio en sí, ¿no? Sí, en realidad sí, porque no llegamos a precios muy bajos en plena cosecha. O sea, estuvimos en precios con descarga en $255. En estos últimos días estuvimos en 275, 77. En algún momento nos arrimamos a 80. Y en realidad era un precio que servía con efecto, un poco de efecto miedo y otro poco para cancelar deudas y generar liquidez, hizo que se acelerara hacia los niveles normales. ¿Sí? Ahora, el tema es quién gana la pulseada. Y la respuesta a esto es y el que aguante más. El que aguante más. ¿Por qué? Porque el productor que tiene ahora quedó líquido, sí. ¿Vendió mucho? Sí. En realidad, sí. Quedó con liquidez, quedó con precio, tiene plata en el bolsillo. ¿Por cuánto tiempo aguanta? Lo vamos a ver. ¿Y qué pasa del lado comprador? El lado comprador en realidad lo que hizo fue declaró mucho. ¿Sí? Declaró mucho, pero declarar, ¿sí?, no es lo mismo que comprar. Y comprar no es lo mismo que poner precio. Por lo tanto, podemos hacer un análisis de este tipo. Si yo, ¿cuánto se declaró y cuánto tienen comprado a precio como contrapartida? Me va a dar si están comprados contra declaraciones juradas de venta al exterior o están vendidos contra declaraciones juradas de venta al exterior. El cálculo que me da es el siguiente, que se puede ver acá. Este también es un cálculo que hizo la gente de FIO, que muy amablemente me lo facilitó, donde nos dice que las declaraciones juradas de venta al exterior de soja, ¿sí?, está hasta el 30 del 6, ahora es un poquitito más, estaban 4,7 millones de toneladas declarados, ¿sí?, sin ponerle precio. ¿Qué implica? Implica que, o sea, van a tener que pricear más de 5 millones
de toneladas para cerrar esa brecha de declaraciones juradas. ¿Sí? Y de maíz, 5 millones de toneladas, y algo más por las últimas declaraciones. Entonces, no es poco lo que tienen que salir a poner precio. ¿Para qué? Para cerrar el margen. Esto por un lado. Pero por otro lado, o sea, justamente no es lo mismo percibido que devengado. Lo que tenés que ver ahora es, bueno, ¿qué tanto apuro tienen por ponerle precio? El apuro se genera por dos partes. Una que tiene que ver mucho con lo que, con el análisis que me compete y otro que por ahí lo tendremos que cruzar. Uno de los análisis, ¿cuál es? ¿Cuánto necesitan de mercadería? ¿Sí? El consenso general en el mercado, ¿sí? Casi de periodismo o de radio pasillo, es el siguiente. Hay más o menos un mes de mercadería física para moler. Por lo tanto, ¿sí? Y para embarcar. Por lo tanto, digamos, la premura de la compra física, ¿sí? Está acotada a un mes, si quieren, podemos decirle antes, para empezar a originar mercadería y a embarcar para cumplir con las declaraciones juradas de venta al exterior. Y la otra limitante es justamente son los dólares, el cálculo que se está haciendo, ¿cuánto es? El cálculo que se hace es, más o menos, proporcionalmente, son 4.500 millones de dólares que deberían ingresar. Hay algo más por las últimas declaraciones, me quedó un poquitito, está hasta el 30 del 6. Son entre 4.500 y 5.000 millones de dólares que tienen que entrar en los próximos 15 días, ¿sí? Crocantes al sistema. ¿Para qué? Para comprar esa mercadería. O sea, los exportadores no entran porque sí. ¿Sí? Entran las divisas, las cambian a pesos, tal como dice la ley, pero la utilizan para volver a ponerse en un producto en moneda dura. O sea, ingresan no para entrar a hacer carry trade, en este caso, sino que están entrando para comprar mercadería, ya sea maíz o sea soja. Y esa es el otro apuro que pueden llegar a tener para volver a entrar agresivamente a poner precio. ¿Cuál fue el resultado del primer día? El resultado del primer día es que prácticamente no hubo operaciones. El mercado abierto, pero que ni siquiera llegó a, fue punta compradora de la exportación y que ahí se quedó, estuvo más cerca de los 300.000 pesos. ¿Sí? La parte de Correacopio lo que hizo fue operar contra el A3 y operar tipo de cambio y hubo fijaciones y hubo compras más cerca de 320.000, que me parece un precio que está bastante acorde. Pero eso en algún momento se va a terminar, porque si vos te queda la exportación genuina en 300, que por el momento, como dijimos, no le interesa ni tiene gran apuro en el corto plazo por poner precios, por incentivar la puesta de precios, y solamente están los correacopios en el mercado, y a la 3 lo van a arbitrar. En el cortísimo plazo lo van a terminar arbitrando porque todos vendiendo sobre la misma posición corta la van a terminar achicando. Y en realidad, yo no sé qué decís vos, Mauro, a mí personalmente me pareció, cuando se terminaron un poco de hacer los números, me pareció una barbaridad de dos cosas, te puedo decir. Primero, que me pareció muchísima plata para entrar en tan poco tiempo. Y segundo, hay una cosa que me llamó la atención ayer y hoy, por lo que vi en la apertura, que es que a pesar de eso el tipo de cambio está teniendo presión. Sí. ¿Sí? Está dando vueltas por la zona de 1200. El volumen, como, a ver, que promedio se negocia en el mercado, en el MULC, ¿no es cierto? Es entre 400 a 500 millones de dólares por día. La pregunta acá, o sea, en estos días que corren, se tienen que liquidar este monto. Por lo tanto, bueno, el mercado deberá absorber ese incremento en esa negociación. Y bueno, por los días que vienen, yo creo que oferta de dólares va a haber. Hay que ver si el gobierno termina comprando alguna parte o no. Y pensamos que se puede llegar a mantener estable, por lo menos en estos días. Esa es un poco la visión del tipo de cambio. Bien, bien. Yo te digo, para terminar la parte de granos, y después hablamos de lo que es finanzas. A ver, quien todavía no terminó de vender soja,
¿sí? O no terminó de vender esta parte para fondearse en el corto plazo, porque sí, porque se atrasó, porque se quedó. Yo no me quedaría esperando en el corto a que se arbitre el A3 o a que los corracopios arbitren el A3. Me da la impresión de que lo mejor sería tratar de tomar mercadería o tomar precio más cerca de los 320.000 pesos o arriba. Bueno, hay que ver cómo nos da con el tipo de cambio, pero arriba de 270, 200, que algo de 270 que pueden llegar a tener los corracopios. Yo hoy, si me quedé afuera, lo tomaría, no esperaría, sobre todo si necesito el fondeo medio corto, y después esperar a que se acomode. Si no tengo la necesidad, en este momento yo esperaría a que la cosa a que lo acomode, está todo muy desarbitrado en términos de precios. En el corto plazo yo no, por el momento no entraría. Y después tenemos el maíz, ¿sí? Que el maíz en este momento es un momento mucho más para recomendarle a los compradores que a los vendedores. Porque es cuestión de que van a entrar, como dije, entre 18 y 20, 21 millones de toneladas de cosecha en los próximos 60 días, con la siguiente situación. Plantas de exportación con muchísima soja, acabo de decir que tienen abasto entre lo que tienen que recibir más lo que tienen disponible para un mes. Ok, los acopios, ¿sí? Todos los acopios con muchísima mercadería, porque la cosecha de soja fue caótica, atrasada, que se recibió a cuenta gotas y están todas las plantas tapadas. Por lo tanto, el maíz pasa a ser casi un subproducto en términos de logística en este momento, y quien lo tenga que vender, ¿sí? Va a pagar por la logística. ¿Qué quiere decir que va a pagar por la logística? Lo va a terminar vendiendo realmente muy barato. ¿Qué tan barato? Y ayer ya estaban dando vuelta en 165 con los primeros pedidos de cupo. ¿Cuánto puede bajar? Todavía. Y quizás entre 5 y 10 dólares te puede bajar al que lo necesite vender. Entonces yo personalmente trataría, si lo necesito, si no tengo soja, ya vendí la soja, no vendí soja, necesito por el motivo que fuera vender maíz, no dejaría que nos metamos en el lío de cosecha. Y para la parte compradora, todo lo contrario. O sea, va a ser el momento donde van a poder comprar a precios realmente muy competitivos. Perfecto. Y después, la gran duda de todo esto te queda a vos que lo charlamos, que es lo que es finanzas en el corto, mediano plazo y todo este tema de primero del tipo de cambio y aparte todo no, las dudas que está generando el déficit de cuenta corriente y cómo cruzamos al segundo semestre, ¿no? Totalmente. Avísame vos cuando quiera que cambiemos presentación. Cambiaron más tranquilo. Yo, o sea, con esto estaría terminado. No sé si hay alguna duda que quieran pasar por el chat antes de que pasemos directamente a lo que es financiero. Estoy totalmente abierto a preguntas. ¿Mm? Atento ahí, si no vamos cambiando. Sí, sí. Yo siempre digo, cuando no hay preguntas, que fuiste muy claro que nadie te entendió nada, nada, nada de lo que Yo creo que acabas de sí. decir. Bueno, esperemos que sí. A ver, Ah, mira, salió de nuevo el. A ver, ¿qué pasa por acá? ahora. Mucha soja me pusieron ahí mientras yo lo ponés. A ver, Acá, para. ¿Dónde se ve? Mensajes. ¿Dónde estaríamos? Acá, ¿no? sí, ahí está. A Exacto. ver, se escucha. Es mucha soja y maíz que no tiene precio. Sí, señor, hay 20, hay 20 y pico de maíz claramente y de soja que a la mitad. Se puede poner picante si la pulseada va ganando los productores. A ver, sí, si los productores pueden aguantar, sí, mientras Mauro pone esto. Yo te voy a decir cuál es mi opinión. El tema es el siguiente y es a donde yo tengo la duda, que es, mi miedo es que analicemos situaciones del pasado, ¿sí? Con herramientas o con un cambio de situación. Y lo justifico en esto. Todos aquellos que en este momento están mirando y que son productores, todos saben que el peso de hoy, de los costos fijos es otro, sobre todo cómo hay que fondearse. El fondeo es muy, muy caro. Yo no puedo decir, me dedico a aguantar la mercadería y espero a una
mejora de precio, o sea, hay inversiones alternativas y hay un costo de fondeo muy alto. Por lo tanto, yo no, sinceramente, no estaría totalmente, por decirlo, jugado, ¿sí? No estaría completamente jugado a decir, mira, la pulseada la van a ganar los productores. Yo creo que va a ser bastante parejo el asunto, porque creo que va a haber un flujo de ventas medianamente constante, porque proporcionalmente hoy los costos son más altos y porque los fondeos alternativos son muy caros. ¿Sí? Entonces, yo la impresión que tengo es que va a obligar un poco a que exista más liquidación por parte de los productores. Yo no estoy tan seguro de que se pueda realmente aguantar. ¿Sí? O sea, evidentemente va a ser una pulseada que vamos a ver. ¿Hay alguien que esté diciendo? No tiene audio. Segundo. Quedó más o menos claro quién es Santiago, ¿sí? ¿Quedó claro Santiago o hacemos alguna otra aclaración? ¿Sí? Es una opinión personal que creo que es lo que que creo que es lo que va a ocurrir, ¿sí? No estoy tan seguro de que la cosa se vaya a frenar y que la pulseada esté ganada sí o sí del lado de la oferta. Ah, dice que no tiene audio. Cáfaro dice Ah, que no no, tiene audio. pero si lo podemos liberar. Bueno, ahí mientras Vani, vos querés ir corriendo, estamos buscando la presentación mía que no la encuentro. Ahí, para. Selecciones de bueno. No llega a ver la. Esa. Es así. Bueno, fíjate. La abro desde. Lo que pasa es que ahí se abre. Ah, tendría que ir acá. Como- Es. Yo no lo puedo abrir, no sé qué pasa. Un desperfecto técnico importantísimo Sí, que perdón. tuvimos. No sé, Un poquito de paciencia, por favor. permiso. No sé por qué se achicó así. Ahí volvimos, perdón. Volvimos, perdón, señor desperfecto técnico tuvimos. Y si. Y no va a tener que hacerlo a capela, amor. No, no hay problema. Pero era más fácil. Estaba bueno por ahí compartir, como para tener un hilo conductor. Bien. Y ya. Ah, Ahí lo tienes. Ahí lo tenés. bien, disculpas. Bueno, la idea era un poco comentar, cerrar un poco lo que venía comentando Fer y combinarlo, complementarlo con la visión que tenemos respecto a las principales variables, ¿no? Tasa de interés, inflación, tipo de cambio y demás, ¿no? Bien, arranco por tasa de interés.
En cuanto al modelo actual de la macro que está manejando el equipo de Caputo y demás, es claro que, y obviamente Milei, la apuesta fuerte está a bajar la inflación. En ese sentido, y por la ideología también de cómo se llega a derrotar la inflación, es con el apretón monetario y la restricción de la cantidad de dinero. Vieron, no me quiero poner en detalles técnicos, pero que dejaron de tener una tasa de referencia y la tasa la determina el mercado y se restringe la cantidad de dinero. Entonces, al restringirse la cantidad de dinero, la tasa de interés pasa a ser, como la estamos teniendo hoy en día, positiva en términos reales. Y el gráfico que muestro acá, uno más de largo plazo que muestra que Argentina históricamente ha tenido tasas negativas en términos reales, y eso un poco determinaba la toma de decisiones de los agentes económicos en cuanto a financiamiento, inversión y demás. Como vos tenés una tasa que no le gana la inflación, para hablarlo en términos sencillos, te conviene más consumir, te conviene quiere financiarte, porque en cierta forma esa tasa de interés se licúa con la inflación. Eso cambió y es algo también cultural que venimos acostumbrados, las personas, las empresas y también muchos negocios y muchas empresas que ganaban mucho dinero con la brecha, con esto de la tasa negativa en términos reales y demás. Bueno, todo un cambio. De acá, en la actualidad y la expectativa hacia el futuro, o sea, hoy tenemos tasas, ahora lo quiero mostrar en un cuadrito, reales muy altas, sobre todo a lo que venimos acostumbrados. Y la expectativa hacia el futuro es que eso, por lo menos, si las cosas salen como se plantean, no va a cambiar. Quizás esas tasas podrían llegar a achicarse un poco, pero van a seguir siendo positivas. Por lo menos esa es nuestra visión, ¿no? Y lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar cualquier tipo de decisión. Una cosa, o sea, convengamos que es esto, ¿no? O sea, que las tasas sean positivas es lo normal, porque si no, quien tiene que prestar pierde plata y directamente lo pone en otro lado, ¿no? Es lo normal, es lo que normalmente los países relativamente estables tienen. Por ejemplo, sin ir más lejos, Brasil, en un país en el cual piensan en su moneda y su moneda se ha fortalecido con el tiempo precisamente por esta estabilidad y por tener una tasa real positiva por mucho tiempo. Claro, pero a mí lo que me llama la atención y por eso te lo digo, porque es como que por ahí se nota o se escucha en algún lado decir, tenemos tasa real, hay tasa real positiva, como si fuera una connotación, como si fuera una connotación negativa, siendo que lo normal es que la tasa sea positiva. Totalmente. Ahí viene la cuestión en la magnitud de positiva es, y por un lado, si bien eso frena una posible escalada del dólar y favorece a ahorrar en pesos y que no se te pierda el poder adquisitivo, digamos, de ese ahorro, pero por otro lado, frena la actividad económica encareciendo el crédito. Claro. Y ahí viene la pulseada, ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso y considerando, vamos a lo que es dólar, y acá les comparto un gráfico de la gente de BAPSA, una LIC de Buenos Aires, en donde se muestra básicamente lo que quiero hacer foco acá es lo siguiente, ya metiéndonos en los productos de mercado de capitales, ¿no? Lo que el mercado pricea. Hoy en día tenemos un cierto arbitraje entre lo que son esas tasas reales que podemos observar en la curva de los bonos que ajustan por inflación, los bonos SER, y las tasas, como se dice, hard dollar, o sea, de los bonos soberanos emitidos en dólar, como ser los globales y los bonares. Más o menos están en el orden de 2 dígitos, dependiendo de qué curva está más, digamos, normalizada o al revés, invertida, pero estamos en el orden del 10, 11, 12%. Y eso, en países también con estabilidad, suele suceder de que las tasas en su moneda local, en términos reales, digamos, está arbitrada con la tasa de sus emisiones en dólares. En ese sentido, bien. Ahora, los bonos dólar links
que en cierta forma, por el hecho de tener esta liberación del tipo del cepo en forma parcial, AL, ¿sería? ¿cómo, perdón? AL. Sí, no, yo digo los dollar links, que no, no, no es eso. En cierta forma, deberían tener un rendimiento similar al no tener brecha, ¿no? Sí. Los bonos dollar linked y los AL, que voy a decir, son los bonares o los globales. Sí. Bueno, eso no, por lo menos a foto de ayer, no está sucediendo. Y eso, en ese análisis de las famosas break-even que pueden sacarse en función a los precios de los bonos, nos da una perspectiva hacia el mediano a largo plazo de una apreciación del tipo de cambio nuestro en términos reales. O sea, expresado en forma sencilla, lo que el mercado de bonos nos está diciendo de acá a fin de año y al 2026 es que el dólar le va a ganar a la inflación en más o menos un 10%. Sí. Eso es lo que está priceado en los tipos de cambio y que va de acuerdo también con ciertas consultoras que han proyectado que el dólar en lo que va de este año quizás no le va a ganar, se va a continuar de alguna manera apreciando y no le ganaría a las tasas o a la inflación, pero sí en el 2026. Eso nos reconfigura un poco el mapa de lo que serían las principales variables en función al mercado y ciertas consultoras a la hora de tomar decisiones de qué hacer con el dinero, ¿no es cierto? Y me pareció interesante destacar esta parte. Para cerrar el tema dólar, algo que comentaste, Fer, que bueno, dio mucho que hablar, es y debate, es este tema de la balanza de pagos, la cuenta corriente y, en definitiva, el equilibrio entre la generación de los dólares y el consumo de los mismos. O sea, la cuenta corriente dio negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la generación de dólares genuinas, producto de la exportación, en contraposición con la importación, si tenemos los bienes es superavitaria, pero los servicios es fuertemente negativa y el turismo. Entonces, eso hace que esos dólares se vayan por ese lado y de dónde entran dólares que financia esa cuenta corriente negativa, por lo menos hasta ahora de la cuenta capital. Y ahí tenemos que ver cómo se compone esto, ¿no? Pero sin entrar en detalles, préstamos del FMI, repos privados, ¿no es cierto? Ahora, hace poco el viceministro de Economía, José Luis Daza, la semana pasada, dio una charla con una perspectiva muy auspiciosa para el país, mostrando de que se espera que al 2033 la generación de dólares del sector de minería y de energía sea muy importante, ¿no? Bastante superior al de agro. Al de agro. Ampliamente. Y eso fue algo realmente interesante. Ahora estamos hablando y es más, de hecho dijo que esperan digamos, pretenden de que Argentina se convierta en grado de inversión Sí. en 6 años. Pensemos que hoy estamos en standalone, o sea, una clasificación fuera de todo tipo de registro. Para eso tendríamos que ser mercado de frontera, después mercados emergentes y después investment grade o grado de inversión. Según José Luis Daza, en 6 años pretenden que seamos esa calificación. Ahora, digamos, la gran pregunta que nos hacemos es cómo se financia esa transición. Y yo creo que el mercado eso lo está priceando. Básicamente, el riesgo país. Eh, eh, Argentina está haciendo los deberes, tiene superávit fiscal, está bajando la inflación, pero el riesgo país se estancó en los niveles actuales de 700 puntos y demás, y no baja. Obviamente que ahí hay que poner en juego un montón de cosas, como ser la historia de Argentina, la confianza que los inversores nos tengan, y por más que haya una visión constructiva respecto de la gestión actual, quizás muchos inversores están esperando para ver, y sobre todo quizás ahora las elecciones de medio término que vienen, ¿no? Claro, lo que terminan diciendo es que ahora cambió el gobierno, pero Argentina sigue siendo la misma. Correcto. Entonces, y ahí viene el juego a la hora de tomar decisiones, como siempre, en trazar escenarios y qué grado de probabilidad le ponemos.
como una previa conclusión, yo pienso lo siguiente. Si las cosas le contiendo bien al gobierno, que la inflación continúe bajando, pero sobre todo el gran escollo este de derrotar el riesgo país, que Argentina vuelva a los mercados de capitales, que pueda continuar financiando este déficit de cuenta corriente que el ministro Caputo defendió en una situación de un país que se está recomponiendo. Ponen el ejemplo de Australia, 44 años con déficit de cuenta corriente financiada por la cuenta capital. Está bien, es Australia, no nos deberíamos comparar con, con ese país. Estás hablando inclusive de reinversión, o sea que en algún momento no sería raro tener, como ahora, déficit de cuenta corriente porque se está invirtiendo en bienes de capital, que había una descapitalización durante muchos años. Y es lo que más nos falta. O sea, Argentina, digamos, lo que carecemos es de estructura, de inversión, y necesitamos esos flujos que vengan de afuera. La cuestión está, ¿Quién paga el mes? eso no está ocurriendo. De alguna manera se ven los flujos de dólares, el riesgo país, los depósitos en dólares no crecen, o sea que esos dólares que pueden venir de inversores de afuera, eh, pero también de los mismos argentinos que tienen los dólares, se frenó. Después del blanqueo y demás, no aumenta el nivel de depósitos de dólares en el sistema y bueno, esa es una cuenta pendiente. Entonces, como una previa conclusión a esto, yo creo que si las cosas salen, ojalá que salgan bien, ¿no es cierto? Más allá de cualquier tinte político, si las cosas salen bien, tenemos que entender de que el dólar es probable que continúe, digamos, manteniéndose en estos niveles de apreciación, porque también la macroeconomía indica de que cuando hay ingresos de capitales, la moneda del país en cuestión tiende a apreciarse. O sea que si eso se da, si el gobierno tiene éxito en las elecciones, en derrotar la inflación, y que los inversores, digamos, empiecen a confiar y a meter dinero en Argentina, o los mismos argentinos, bueno, el carry, de alguna manera, va a seguir ganándole al dólar. Entonces, a la hora de tomar una decisión de posicionamiento de cartera de instrumentos financieros, si uno, y obviamente no hay que jugársela ni al 100% por una o por otra, sino que obviamente también tener coberturas, el carry debería ser predominante, más allá de esto que salió, viste, del otro día de JP Morgan cerrando las posiciones de tasa. Ahí hay un tema, ayer prácticamente trade fue, no te voy a decir calcado, pero fue más o menos para ese lado. Sí, sí. Bajaron en pesos, subieron los hard dólar y con un dólar que se apreció. También, viste, en estos últimos días hubo mucho ruido por lo de YPF, eso le pegó también al resto de los activos financieros de Argentina. Pero mirando acá al mes que viene, a fin de año y, bueno, y hablando también un poco más adelante, esa es un poco la expectativa, ¿no? Terminando la parte de dólar, vamos a tener un mes de julio en el cual esa liquidación que vos comentabas va a generar una presión de oferta. Por lo tanto, ya de por sí, naturalmente, en el equilibrio de oferta y demanda, el dólar no debería subir mucho en estos meses. Y de cara hacia el futuro, tenemos las presiones típicas de la estacionalidad en la fecha en la que estamos. O sea, un dólar que es más favorable para viajes al exterior y demás, porque cuando vos comparás precios con Brasil o con algún otro país, la verdad que, digamos, da como para viajar, ¿no es cierto? Entonces, por lado del turismo, por las vacaciones que se vienen, por la estacionalidad de que se cierra un poco en algún momento la cosecha de la gruesa, y se va a cerrar ahora en julio, agosto. Y un tercer condimento que es estadísticamente, previo a las elecciones, siempre hay una dolarización de los portfolios por cobertura. Entonces, finalizado julio o mediados de agosto, empieza un momento en el cual termina esta liquidación fuerte, termina la estacionalidad y empiezan a haber otros factores que podrían llegar a presionar al dólar, ¿no? O que son más, si se quieren, más fuertes de la demanda que la oferta, eso según. Sí. Entonces, la conclusión es un poco, vemos favorable
captar estas tasas altas en términos reales, en pesos, obviamente con el riesgo de que el tipo de cambio salte, que no le asignaríamos tanta probabilidad, pero sí mirando con otro ojo, mediados de agosto, mismo fines de este mes, ir tomando algo de cobertura. Y lo que yo quería, bueno, vuelvo al grafiquito este de acá. El mercado, no sé si se ve ahí abajo, ayer cerró con las tasas positivas de los bonos Berlins, pero el día previo, antes de ayer, el bono más cercano había tenido una tasa negativa. Y fíjate que está muy desarbitrada respecto a las otras tasas, cuando la brecha entre el dólar oficial y el MEP y el contado con liqui no es tan grande. Te diría que es casi nula. Sí. Entonces, hay un flujo de, si se quiere, de posicionamiento en este instrumento a considerar. Y para adelante, bueno, uno debería ir teniendo en cuenta qué pasa si al gobierno no le salen las cosas como lo plantean, ¿no? Pero en el caso en el que las cosas salgan bien, yo creo que la tasa debería continuar ganándole al dólar, por lo menos en este año. Y como ya para cerrar, un punto importante a ver, que nosotros acá ponemos bastante foco, cada 15 días se dan las licitaciones, ¿viste?, del Tesoro. Sí. Hubo mucho revuelo la licitación pasada porque, y acá hago un paréntesis en algo más bien técnico, pero me parece que vale la pena levantarlo, si no se entiende me dicen. Fíjate que cada vez que el Tesoro licita, Sí. uno habla del rollover, o sea, cómo pateas para adelante los vencimientos y refinancias todo lo que vence, ¿en qué proporción? ¿En qué proporción? Si Más, te pasa menos, claro. Sí, el gobierno rolea esa deuda que vence en más del 100%, podemos interpretarlo como que el mercado está queriendo sacarse pesos de encima, Sí. interpretémoslo así. Sí, sí. ¿No Es más, cierto? creo que ellos mismos, o sea, lo interpretan de esa manera. Ahora, por el otro lado, lo que ellos mismos llaman el famoso punto Punto anchor, anchor. es cuando ese rollover es por debajo del 100%, Así es. y eso es considerado como que el mercado demanda Está pesos, demandando dinero. ¿no? Los agentes económicos, las personas, las empresas y demás. Si ese rollover es menor al 100, quiere decir de que los vencimientos del gobierno no se patean todos para adelante, sino que tiene que inyectar pesos a la economía, y esa sería una de las canillas que hoy siguen abiertas de emisión, ¿no es cierto? Pero que no está mal vista porque, según ellos dicen el punto Anker, los agentes económicos estarían demandando esos pesos producto del crecimiento, de la demanda de crédito y demás. Se responde a la demanda de dinero y no a la cobertura de déficit fiscal. Y ahí viene la cintura de la muñeca del banquero central, que es un arte, es bastante difícil de manejar y más en periodos tan cortos. Yo creo que lo que nosotros venimos observando es la demanda, digamos, no me sale el nombre, los números agregados de la base monetaria y demás, cómo vienen o no creciendo, pero en conclusión, hay pocos pesos y eso puja a que una tasa se mantenga positiva en términos reales por lo menos de acá a la próxima charla que tengamos. Cuantitativamente alta, aparte. Exacto. Bueno, eso nos define y un poco también lo charlamos la vez pasada. Lo mismo, la misma conclusión que te comenté en la anterior charla. Sí. Si la tasa es positiva para un inversor y es positiva en términos reales, no es tan beneficiosa a la hora de financiarse. No, para que, digamos, es buena para invertir porque digamos... No, pero al que fondea para invertir en el mercado real, o sea, si alguien tiene que fondearse para capital de trabajo, para lo que sea, le queda la tasa muy por encima de la rentabilidad operativa de la aplicación de dinero. Por eso. Entonces, sí, eso yo quería, bueno, me salté esta parte y voy un poco a la parte de financiación y ya voy cerrando. Me pareció interesante, acá. El mercado argentino de valores, el mercado de financiación que tenemos acá en Rosario, todos los meses, y bueno, día a día, semana a semana, pero me gustó ver la foto mensual. Fíjate el grafiquito, lo verde y lo azul, cómo se equipara. Hace algún tiempo atrás, y se ve abajo, el verde, que es los pagarés, eran, digamos, el volumen transaccionado llevaba la mayor proporción. Proporcionalmente más alto, sí. ¿Por qué?
porque pasamos una época en la cual, bueno, el pagaré, sobre todo en dólar, era un producto estrella para dolarización de portfolios, de muchos pesos excedentes y de necesidades de cobertura. Eso se equiparó y eso también te habla un poco de la situación actual en la cual la estabilidad cambiaria dio margen a que el producto cheque, pago diferido vuelva a recuperar ese terreno. Si recuperara más, o sea, le ganara proporcionalmente el lugar a lo como venía el pagaré. Fíjate, exactamente. Entonces, eso, bueno, para los clientes y las empresas que se venían financiando con este instrumento, la realidad es que hoy hay menos negocios y, bueno, como se ve acá, las tasas en dólares que se ve ahí abajo, dependiendo del tramo, no están muy lejanas y ahí lo que quería mostrar, a las tasas como piso que vienen dándose en las licitaciones de las empresas más grandes. Está chiquitito, me voy a acercar ahí, pero bueno, tengamos en consideración que no, en las últimas colocaciones, Telecom se financió al 7,5 tasa en dólares, Pluspetrol lo hizo al 8,5, y así tenemos CAPEX al 7,75, bueno, etcétera, ¿no? Ahí se los dejo, después compartimos la presentación. Un poco, ¿Cómo está el promedio de las tasas en dólares? En el piso para las grandes empresas está 7-8%. Menos de eso, la verdad que en los últimos días no hemos visto. Por lo tanto, para cualquier pyme que se negocie un pagaré en el mercado, el que lidera, el no garantizado, Segmento no garantizado, tenemos que hablar, salvo que sea una pyme muy grande y conocida, de 2 dígitos para arriba, ¿no? Obviamente que cualquier valor debajo de eso hay que, me parece, tomarlo, porque dadas las condiciones de tasas actuales, tenemos que considerar eso. Y lo que son pesos, dependiendo también del segmento, si es avalado o cadena de valor, estamos arriba del 30% TNA en pesos en cheques, ¿no es cierto? Pero bien, ya concluyo con una parte y damos lugar a ver si hay preguntas y demás. En estos últimos, viste que se han dado defaults de varias empresas que han colocado obligaciones negociables. en el rubro, inclusive. Totalmente. Y bueno, eso puso, digamos, en jaque al producto, muchos lo han criticado. Yo, en mi opinión, no creo que el problema sea ni el pagaré ni la obligación negociable en sí, sino, como lo muestro acá en este gráfico elaborado por el broker AdCap, mirar los grados de apalancamiento que tengan las empresas emisoras Claro. Invertir del lado inversor de quienes tengan dólares ociosos en empresas que no estén endeudadas, que tengan caja positiva de corto plazo en relación a sus pasivos de corto plazo, mirar la generación de EBITDA, compararla con los intereses. Bueno, un poco esto que te comento está reflejado en este gráfico de acá, en este cuadro, perdón, y en este de acá. Y hay empresas interesantes. Hacer análisis un poco más exhaustivo, porque en el último de los casos está prestando plata a una empresa que le puede bien o mal, claro. De la misma forma que pondrías dinero en un banco haciendo un plazo fijo, que se la estás prestando al banco para que el banco después se devuelva y la preste, lo mismo acá. Entonces, como conclusión, para esos dólares que se generen y que busquen algún tipo de inversión, hay productos interesantes con tasas atractivas en dólares del 8%, 7%, dependiendo qué empresa, y ahí es donde nosotros hacemos foco a la calidad del crédito. Para lo que es financiación, está más complicada la cosa, por esto que te comentaba, ¿no? La tasa positiva, bueno, no es tan favorable para quienes se financien, y en dólares hay un piso importante en valores del 8 cuando estábamos acostumbrados a tener tasas en cero, tasas negativas. Hace un tiempo atrás sí, claramente lo que había un apetito muy grande por dolarizarse, ¿no? Porque ese atado a dólar. Eso no cambió mucho respecto de la última charla que tuvimos, pero bueno, está bueno volver a resaltarlo. Bueno, yo más o menos como que acá terminé mi parte, no sé si hay alguna pregunta dando Fíjate vuelta. en el chat a ver si tenemos alguna parte, creo que alguna había quedado dando vueltas. Ahí tenemos. ¿Dónde está el chat? Ah, ahí. ¿Qué nos queda? Hay una- Me quedamos. Pará, que creo que fíjate si no me quedó una arriba
mí que me parece que había dando vueltas. Si querés, andá leyendo esta, yo Ahí está. respondo. A ver, Santiago dale. escribió, puso, elecciones en octubre, posible devaluación. El premio por aguantar se pone lindo viendo vaso lleno. Si querés, andá leyendo esto Sí, y ayúdame. Yo voy dale, comentando. métele. Yo, a ver, Santiago, y para la próxima charla que tengamos con Fer, casi como que nos acercamos, viste, cada vez más a estas elecciones de medio término. Obviamente que es algo de lo que se está hablando y hay que poner, hay que darle importancia, ¿no? Eh, en cuanto a una, como se dice, devaluación, yo creo que el gobierno no va a intervenir, de hecho no puede hacerlo porque hoy el dólar flota y está libre con ciertas restricciones, como ya sabemos, de dolarización para empresas y demás, pero el dólar va a oferta y demanda. Ayer yo leí un poco por ahí de que puede llegar a estar interviniendo, pero más del lado, digamos, vendedor, tratando de aplacarlo en dólar futuro, y eso es lo que no se sabe a ciencia cierta, si hasta que hay reportes, viste, del Banco Central con periodicidad mensual, si el gobierno intervino o no. Hace poco reconocieron que el 7 de mayo salieron a vender fuerte la posición de diciembre, lo dijo José Luis Daza, pero en ese caso vamos a tener que seguir de cerca, como decía, a fines de julio, comienzo de agosto, y ver cómo siguen las liquidaciones del agro, para ver qué presión tenemos en el tipo de cambio, sobre todo por esto de las elecciones. Pero no veo al gobierno interviniendo, digamos, más allá en dólar futuro, que han hecho alguna intervención puntual que incluso fue pactada con el FMI, pero, como digo, me iría cubriendo de a poco conforme pase el tiempo, justamente por esta dolarización que suele existir, pero tampoco veo realmente una excesiva suba y un riesgo en ese sentido. Pero obviamente es Sobre todo una porque alternativa. tenés que tener mucho. O sea, la cantidad de pesos que hay en la economía, tenés que Exacto. ver cuánto te alcanza para correrlo, ¿no? Siempre está esa duda, de decir, bueno, ¿cuántos pesos? Te estamos diciendo que la plaza está seca en pesos, que la tasa está alta porque faltan pesos y es una tasa endógena. Bueno, entonces, ¿cuántos pesos realmente hay para correr al tipo de cambio y hasta dónde? Es la pregunta del millón. La segunda habla de cómo está la economía real con estas tasas. Bueno, si ahí estuve, mientras vos iba leyendo algo, yo creo que, a ver, según las estadísticas del INDEC, según el mismo gobierno, eh, la economía se va recomponiendo, el consumo va creciendo. Los números, por lo menos eso indican. En mi experiencia de hablar con amigos, familiares, colegas, clientes, hay un poco de todo. Hay, Está mucho, mezclado. a ver, o sea, en términos estadísticos, algo que se estuvo hablando en estos últimos días, que la recomposición de los salarios no fue por debajo de la inflación, por lo menos en los últimos meses. Eso es lo que muchas veces uno escucha decir, el común de la gente o la gran mayoría le cuesta llegar digamos, a fin de mes y siente que está difícil la cosa. Más allá de los datos auspiciosos del consumo y demás, ¿no? Que muestra el gobierno. Y muchas empresas, y ahí viene la cuestión de que en esta tesitud del gobierno de restringir la cantidad de pesos en pos de bajar la inflación y de estabilizar las variables que hasta hace un momento atrás generaban muchos negocios más fáciles, van a haber muchos que van a estar perjudicados, pero algunos otros que logren, digamos, salir de esta situación tan difícil. En nuestro caso, hay muchas empresas que realmente nos han comentado de que la están peleando de una manera bastante, no sé, difícil, y que los costos fijos, o por lo menos con la facturación de lo que están haciendo, llegan a cubrir costos fijos y no hay rentabilidad. Lo cual es algo sabido, ¿no es cierto?, está pasando y es esperable que pase, pero bueno, nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, para que el gobierno, yo creo que no se va a mover de su postura de no va a inyectar pesos a la economía como para... eso ya lo sabemos. Expansivo por el lado de la oferta monetaria no va a venir.
Entonces, yo creo que la apuesta está a llegar de la mejor manera a las elecciones y después de eso, quizás atacar alguna reforma impositiva, laboral, pero eso lo vamos a ver si es que se da De enero de enero en por adelante, porque eso. yo creo que se rindieron a tratar de hacer algo sin músculo político. Sí, coincido. Fíjate que se perdió esa iniciativa y están diciendo, bueno, vamos sobre octubre que vamos a tener otro músculo político para incentivar otro tipo otro tipo de políticas que sean mucho más estructurales. Es como que retrocedieron en esa batalla, al menos por el momento. No creo que vaya a ser por siempre de ninguna manera. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta más o alguien que quiera liberar el audio y se lo liberamos. Si no, lo damos por cerrado y Exactamente. desde ya agradecemos nuevamente el interés y que se hayan sumado a esta Que se han charla. sumado al vivo. Así que bueno, esta charla para los que quieran escucharla nuevamente va a quedar subida a YouTube y ¿Qué dice antes de terminar? Sí, que obviamente va a quedar subida a YouTube para verla en diferido, para que la recomienden si les interesó. En el canal de GFI va a estar subida, ¿sí? Terminamos con esto. Tenemos dos preguntas si más querés, ahí. ahí dice, ¿tenemos tasa positiva para rato entonces? En mi visión, sí. Pero yo creo que para mí es importante resaltar eso de cara a cualquier decisión que se tome. Y siempre insisto en esto, decir, bueno, ese es uno de los escenarios y quizás el que por ahí veamos más probable, ¿no? Por toda esta explicación de el apretón monetario, de tratar de contener al dólar, de que van a estar, digamos, mirando de que haya los pesos justos y necesarios que demande o no la economía, por eso esto de las licitaciones semanales, perdón, cada 15 días. Y bueno, el mercado también te lo está mostrando, te lo está votando con la relación de precios que hay en las curvas de los bonos, ¿no? Entonces, considerando esta visión, en el posicionamiento de carteras, vemos auspicioso los bonos que ajustan por inflación y que tienen tasas de 2 dígitos positivas, por lo menos seguramente en este corto plazo, como decía, mirar cómo va variando todo de cara a fines de julio, comienzos de agosto, pero por lo menos en el corto plazo y con la presión que vamos a tener del dólar, no vemos un salto de tipo de cambio y la tasa nos sigue gustando. Y después Gustavo pregunta, tema letras, ¿qué se recomienda de corto? Depende también el objetivo que se tenga con la inversión en sí, ¿no es cierto? No es lo mismo una tesorería de capital de trabajo de una empresa que necesite el dinero en un mes o en 2 meses y demás. En ese sentido, analizaríamos siempre la liquidez, las letras más de corto suelen ser más líquidas, si no, siempre también es bueno, digamos, como producto, los fondos comunes de inversión que invierten en letras y que tienen una gestión activa en los portfolios managers y en ir arbitrando las curvas y que nos dan esa posibilidad de promediar entre distintos vencimientos que para nosotros por ahí no son tan líquidos. Entonces, dependiendo del horizonte, ¿se cortó? Bueno, es como que salió. Bien, dependiendo del horizonte, eh, en qué posicionamiento, ¿no? Pero por lo menos, si el plazo, digamos, en el que necesitamos el dinero es corto, obviamente me iría a los vencimientos de ahora, de julio, agosto o septiembre y no más de eso, y si no, a un fondo común de inversión. No sé por qué, bueno, Sí. No sé si queda alguna duda más. ahí estamos. ¿Sí? De 1 a 2 meses, eso está Bueno, bien. ahí estamos. Bueno, gente, muchas gracias por la asistencia. Como le decía Fer, la charla queda colgada a YouTube. Cualquier cosa, si no nos escriben,
Después vamos a pasar las presentaciones. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, nos escriben y lo charlamos personalmente. ¿Eh?